Hola amigos de Contexto, aquí Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo les acompañan como todos los días por su canal RNN a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche y por supuesto también en nuestro canal de YouTube CTXT_RD. Suscríbase y sugiéranos los temas que le interesan más. También en Twitter y en Facebook. Sí, también en Twitter y Facebook. Y a Instagram. Ya estamos en todas las redes sociales, es importante, por supuesto. Julio y yo en esta ocasión vamos a hablar con Luis González, quien es el director del Centro de Análisis de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, Calley, y vamos a hablar de la importancia para la República Dominicana, en específico, de las relaciones diplomáticas, cómo se enlaza, cuáles son los bloques más importantes con los que tenemos relaciones, con los que debemos de establecer que quizás no tenemos, y en general, cuál es la importancia de la diplomacia para un país pequeño que quizás no tiene el peso de esos países grandes. Quizás no tiene. No tenemos. Que no tenemos el peso para establecer políticas, vamos a decir, globales de varios tipos. Y Luis, quien es también pues un funcionario de la Cancillería, pues tiene esa experiencia para poder discutir con él qué nos falta, qué tenemos, qué hemos alcanzado. Buenas noches, buenos días para los que nos ven de día, ¿verdad? Sí. Así es. En un programa anterior que pasamos la semana pasada, hicimos un programa general sobre la diplomacia como tal y su papel en los países pequeños. No es lo mismo la diplomacia de una gran potencia que la diplomacia de una pequeña nación, de una nación con poco peso específico en las relaciones internacionales. Inclusive, vamos a llamarle, hay potencias intermedias que tienen otro peso en las relaciones internacionales. Hoy en día las relaciones internacionales no solamente son las relaciones bilaterales, como lo fue en sus inicios, sino que existe todo un entramado de derecho internacional y de organizaciones internacionales, en particular la Organización de Estados de las Naciones Unidas y todos los organismos regionales, la Unidad Africana en África, la Asociación de Países del Este del Asia, del Sudeste Asiático, el ASEAN, la CELAC, en el caso de América Latina, la OEA, que incluye América Latina y los Estados Unidos y Canadá. Es decir, hay una diplomacia, vamos a llamarle multilateral, en la cual el principio es que todos los estados son iguales y tienen un peso igualitario y por lo tanto, por ejemplo, la Asamblea General, el voto de Dominica es igual que el voto de los Estados Unidos o de China, es un voto, un estado. En la estructura de esta diplomacia multilateral que se fortalece sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, se hizo un arreglo que hoy está en discusión y en debate si hay que reformarlo o no y cómo reformarlo, y es que las Naciones Unidas tienen un órgano muy importante que se llama el Consejo de Seguridad, que es el único internacionalmente autorizado para el uso de fuerza y su misión es la preservación de la paz en aquellos lugares donde haya brotes de alteración. Inclusive puede mandar tropas multinacionales a un destino determinado. Ejemplo, por ejemplo, las que estuvieron en Haití hasta hace poco, la misión de las Naciones Unidas para Haití, la MINUSTAH. Pero en ese Consejo de Seguridad hay 15 miembros, 10 son rotativos, es decir, se eligen por periodo de 2 años y rotan, y todos los estados pueden ser miembros. La República Dominicana es de los pocos estados de América Latina que nunca ha sido miembro del Consejo de Seguridad, de los rotativos, y hay 5 miembros permanentes, que son los Estados Unidos, Rusia, anteriormente la Unión Soviética, China, Francia y Gran Bretaña. Esto ahora ha creado un desequilibrio porque evidentemente esas son las potencias que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Japón, que son 2 países con mucho peso internacional, regional e internacional, no están en el Consejo de Seguridad. Y hay otros, como el caso de Brasil,
que son potencias emergentes, como el caso de la India, que son potencias emergentes también muy grandes, con mucho peso, que tampoco tienen ese rol. Entonces, aquí, para completar el programa anterior, lo que queremos es conversar con Luis como especialista en Derecho Internacional, como director de un centro de estudios y como parte del cuerpo que define la diplomacia dominicana, en este caso para Asia, si mal no me equivoco. ¿Cuáles son las líneas maestras de la diplomacia dominicana? ¿Cuáles no están presentes? ¿Cuáles deberían estar presentes? Es decir, ¿qué reformas habría que hacerle, si hay que hacerle? Y cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de este servicio diplomático de la República Dominicana, que está enfrentando algunos retos. Uno de ellos es el problema de la recurrente confrontación con organismos no gubernamentales y organismos de derechos humanos por el caso de los haitianos residentes en República Dominicana. Ese es uno de los más importantes, con CARICOM, que es un organismo regional, en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. Entonces, damos barra libre y bienvenido, Luis. Esta ha sido una introducción un poco larga. No, pero interesante necesaria. y necesaria. Gracias. Yo no sé si decir buenas noches, buenos días, pero los ciudadanos del mundo que nos siguen. A y cualquier además, hora. A cualquier hora. en el canal de YouTube la gente lo ve A cualquier momento. hora, de madrugada. De manera de lo que quiero es agradecer la oportunidad que me dan ustedes a comparecer un poco en este programa que es importante para tratar los temas globales y locales con la experiencia que tienen Mónica Gutiérrez Fiallo y Julio Ortega. Yo creo que es mucho lo que llevan cada día a los que seguimos estos temas. Bueno, con respecto a este asunto, Julio y Mónica, lo primero es que yo siempre comienzo definiendo que toda expresión hacia el exterior, toda política exterior debe partir de una definición del interés nacional. Exacto. Es lo primero que debe tener cualquier Estado. ¿Cómo está definido el interés nacional en la República Dominicana en este momento? Hay una definición clara. El actual gobierno, porque aunque el interés nacional representa Estado, pero también cada gobierno le agrega un elemento a ese interés nacional. Entonces la proyección de ese interés nacional, esa es la política exterior, y para ejercer esa política exterior está el servicio exterior y por tanto la diplomacia. Entonces la diplomacia está para proyectar un interés de un Estado. Primero está claro el interés nacional de la República Dominicana. Hay algunas definiciones del actual gobierno, incluso el presidente de la República acaba de presentar su 6ª rendición de cuentas. Hubo algunos elementos donde se mencionaron lo que es el interés nacional, expresó el tema de la proyección, incluso habló hasta de marca país, habló de exportación, habló de proyección de la República Dominicana, del interés de que haya menos desempleos, o sea, proyección del empleo. Entonces, todos esos elementos, hasta de una u otra forma, son parte de un interés nacional. La vinculación con el entorno, estamos en el Caribe insular y su relación con el Caribe continental, el tema geopolítico, Julio, que usted maneja muy bien este tema. Todo eso hay que tenerlo claro antes de, para poder entender, para que usted pueda entender de qué se trata nuestra diplomacia, qué es lo que tiene que hacer nuestra diplomacia y cuáles son las líneas a seguir por una diplomacia, reitero, para proyectar un interés nacional. Tomando en cuenta que la República Dominicana es un país de unos 48.000 kilómetros cuadrados, aunque el territorio no define, porque hay países como Singapur con 697 kilómetros cuadrados que de una u otra manera, con ese pequeño tamaño, tienen un papel importante en un lugar que ya Julio mencionó, en el sudeste asiático. Incluso es fundamental en lo que es la ASEAN, esa asociación de países del sudeste asiático, está en el top 10 de muchísimos elementos y es un país pequeño territorialmente, pero el tamaño no lo da necesariamente el territorio, sino lo que tú puedas proyectar.
y Singapur lo ha hecho. Este es un país pequeño, pero está en una zona del Caribe donde hasta cierto punto es grande. Es grande porque Claro, es el segundo país. Después de Cuba tenemos un tamaño, el segundo en territorio, y económicamente la República Dominicana en los últimos años ha venido un crecimiento importante en la región de América Latina y ni hablar de esta región del Caribe. Entonces hay que ver eso, el entorno. Tenemos una situación importante, no única en el mundo, pero con características, y es el hecho de tener en la misma isla dos estados, y dos estados con características diferentes y culturas diferentes. Estamos hablando del caso de Haití. Eso nos hace entonces un país especial para hablar de la diplomacia. Por eso es que es tan importante el tema de las relaciones con Haití. Y es por eso que la nueva definición del Ministerio de Relaciones Exteriores con la ley 163-16, que es la nueva ley y sus reglamentos, Julio y Mónica, se establece que hay una dirección exclusivamente para Haití. Siempre la ha habido, pero ahora se le dio más importancia. Dirección general. E incluso, exacto, una dirección general. Y incluso en los reglamentos se especifica la importancia de esas relaciones. Otro elemento importante es nuestra relación con Estados Unidos. Esa todavía, y creo que no es todavía, esa siempre va a ser importante, por lo que significa una potencia como son los Estados Unidos, y estamos en su área de influencia más directa. Ese es otro tema que la diplomacia tiene que tomar en cuenta, porque el interés nacional de una u otra manera está muy vinculado a los Estados Unidos, no solamente por la migración dominicana, por los dominicanos, porque es nuestra segunda ciudad hasta cierto punto, Washington Heights en Nueva York. Por todo eso, ese es otro tema importante que debe tomar en cuenta la diplomacia de la República Dominicana. Luego, entonces, viendo la región de América Latina, América Central, con América Central tenemos excelentes relaciones. Ahora mismo la República Dominicana preside el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Creo que ahí con Centroamérica hemos tenido una proyección diplomática importante. Somos parte del Parlacén. Los diputados al Parlacén son 20 y lo elige el pueblo dominicano de manera directa, aunque no tanto como usted elige un presidente, pero son con los votos cada 4 años que se eligen los diputados al Parlacén. No hay una vinculación directa, Mónica, pero son parte también de la proyección de nuestro interés nacional en un parlamento regional como es el Parlacén. Excelente exposición, Luis. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, tú vas a definir en este momento si tenemos, como te preguntábamos al principio, planes a corto y mediano plazo para enfrentar estos retos que tenemos en el mundo y cuáles son, vamos a decir, los frentes inmediatos más importantes que debemos atender desde el punto de vista diplomático. Volvemos. Muy bien, amigos, continuamos conversando con Luis González, director del Centro de Estudios sobre Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, sobre la diplomacia en general, la diplomacia dominicana en particular, los objetivos que tiene o que debería tener la diplomacia dominicana en sentido global para la defensa del interés de lo que es el interés de la nación. La República Dominicana está enclavada en el medio del Mar Caribe. Yo recuerdo, cuando yo fui embajador en Canadá, que el mejor amigo que yo tenía, por razones de edad, éramos contemporáneos, era el embajador de Cuba, además por similitud cultural. Así es. Yo me le pregunté una vez al embajador cubano, ¿cuántas embajadas tenía Cuba? Él había sido director general de América, que por lo tanto llevaba las relaciones con Estados Unidos. Claro. Luis de Cosio se llama. Y él me dijo, bueno, nosotros tenemos relaciones con todos los países que aceptan tener relaciones con nosotros. Nosotros tenemos 174 embajadas en aquel momento, estamos hablando del año 2000. Sí. Ahora tendrán un poco más.
La diplomacia dominicana durante el periodo de la dictadura de Trujillo y los periodos de los gobiernos del presidente Balaguer se caracterizó más en este último periodo por su retraimiento. O sea, la República Dominicana parecía que no le interesaba las relaciones internacionales, no gastaba en relaciones internacionales. Las embajadas a veces, yo lo sé porque me tocó verlas, daban un poco de pena. Tenían que ser nombrados gente con mucha plata para que metiera dinero de su propio bolsillo. Y aún así eran muy pocas embajadas, eran 30 o 35 embajadas, no más de ahí. En el Caribe se inicia a partir del año 96 una política de apertura y de acercamiento. Primero se negocia un tratado de libre comercio con el CARICOM, se abren las relaciones diplomáticas con Cuba, se establece la embajada dominicana en Jamaica y la embajada dominicana en Trinidad y Tobago. Pero desde ese momento hasta los tiempos presentes, poco ha cambiado. Es decir, seguimos teniendo esas solas embajadas. La presencia, ya sea diplomática o consular dominicana, aún a sabiendas de que hay grandes poblaciones de emigrantes dominicanos en todo el Caribe, tanto en el Caribe francés, como en el Caribe inglés, como en el Caribe holandés, lo menos que se puede calificar es de débil. Por ejemplo, en Guyana, donde está la sede del CARICOM, y en Santa Lucía, creo que es donde está la sede de la Asociación de Estados del Caribe Oriental, no tenemos embajada, no tenemos ninguna representación. Lo mismo pasa en nuestra relación con África. En África tenemos 3 embajadas, una en Egipto, una en Marruecos, que es parte de África Blanca, vamos a llamarlo. Cerca, bastante cerca además. Sí, muy cerca, del África árabe. Sí, exacto. Y en Sudáfrica hay una embajada, que yo no sé cuál es su estatus actualmente, pero en el resto de África no tenemos presencia. Lo mismo pasa con el sudeste asiático. Tenemos una embajada en la India y una en Corea. Y otra en Taiwán. Y en Japón tenemos. Bueno, Japón ya está en Extremo Oriente, ¿no? Pero, ¿cuál es la necesidad de replantearse esa distribución de las representaciones diplomáticas? ¿Cuáles podrían ser por sectores los objetivos? Hay un aspecto que particularmente lo hemos conversado con Luis, inclusive en uno de los programas de Mónica, que es la relación con China. Sí. La primera potencia comercial mundial y probablemente camino a ser la primera potencia económica del mundo. Y no tenemos relaciones diplomáticas con China. Por lo tanto, en términos estrictamente jurídicos, para nosotros China no es un sujeto de derecho internacional. Algo que es absurdo. Participamos a veces en las cumbres América Latina-China a nivel de canciller, pero no tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, hay todos esos, diríamos, rezagos de la anterior diplomacia, algunos elementos, la embajada en la India, las aperturas hacia algunos países del Caribe, la cobertura que tenemos en América Latina, pero yo creo que se necesita hacer más y avanzar en esa transformación del cuerpo diplomático. No, excelente, Julio. Precisamente ese era el próximo punto que quería tocar. Pero quiero reiterar, y ustedes lo hicieron en principio, que yo estoy aquí en calidad del director del Centro de Análisis y Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, Calley, como académico, como investigador de los temas, no como el funcionario de Cancillería, porque cualquier cosa que diga aquí, reitero, tiene que ver con lo académico, con lo que la investigación. Director del Centro de Estudios Internacionales. Excelente. Las propuestas que uno ha hecho, que no es nueva, yo he hecho varias veces propuestas en el sentido de que creo que la República Dominicana debe tener más presencia física. Hay muchos lugares del mundo donde podríamos tener embajadas con el mismo presupuesto y quizá con un poquito más, pero hasta con el mismo presupuesto. Pero además, racionalizando el personal. Eso, de eso. Porque hay embajadas donde hay 20 personas que tú necesitas 2 o 3. Sí, 107 en algún caso. ¿Cuántos? Entonces, en Estados Unidos y Haití tenemos más de 100. Pero como quiera, Estados Unidos y Haití,
es mucho, porque usted revisa las embajadas de China en esos países, en esos países y no tienen tanto. Entonces, es cuestión de como usted lo dijo, y el presidente lo dijo en su propuesta de campaña del 2012, el presidente Danilo Medina, y luego lo dice en el discurso de toma de posición del 12, y lo ha reiterado varias veces, racionalizar. Entonces yo creo que sí se puede tener presencia, mayor presencia física. Ahora mismo no llegamos a 50 embajadas permanentes. La República Dominicana. Y usted ya lo señaló, que en el 2000, cuando Cuba tenía 174, nosotros teníamos 35, 36. Yo creo que podemos hacer más y estamos compelidos a hacer más, porque la presencia es fundamental para poder lograr eso, esa proyección del interés nacional, para poder cumplir con lo que establece el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, obtener la información, proyectar el país, dar a conocer el país, representar ese país. Tenemos que promover las exportaciones, que ese es un tema 1A ahora, que este es el año del fomento de las exportaciones, y el presidente Danilo Medina en su discurso, reitero, de rendición de cuentas, le dedicó muchas palabras a ese tema. O sea, por lo menos hay una disposición del actual gobierno. Dedica un año, por decreto 437-17 del 28 de diciembre del año pasado, y luego ahora en su rendición de cuentas hace énfasis en la necesidad de la diplomacia comercial. O sea, de proyectar, fomentar la exportación a través de nuestras instituciones. Entonces, siguiendo a Julio, yo creo que sí, es posible con el actual presupuesto, y se podría solicitar un presupuesto adicional, pero además, embajadas que proyectan el país, traen negocios para la República Dominicana, traen inversiones, hasta cierto punto se están pagando, se están autofinanciando ellas mismas. Yo cuando estuve en Cancillería, que estuve mucho tiempo, yo hice una apreciación, no es un estudio, pero no fue una apreciación, y se la presenté al entonces canciller, donde duplicábamos el número de embajadas y se reducía el gasto en personal diplomático. Ahora no podemos tener 20 personas por embajada. Cuando tú necesitas 3 o 2. Un embajador y 2 secretarios quizás, o un consejero. Con los méritos, que es lo que establece la nueva ley. Si se cumple la nueva ley, se supone que todos los que estén ocupando una función, Mónica, van a tener los méritos, van a iniciar una carrera. Incluso se establece un porcentaje que la mayoría debe ser de carrera, comenzar una carrera de tercer secretario. Julio conoce muy bien de eso. Va en ascenso. Es como los militares. Duran 2 años. Segundo teniente. Correctamente. Teniente, y van aprendiendo. Mayor, y en un momento donde todo es medible también, no solamente la eficiencia se mide. Exacto, se mide, no solamente en términos económicos, sino de otro tipo de relaciones diplomáticas. Yo creo que la Cancillería debería de implementar esto. Y es el momento, porque tenemos las normas para eso. Tenemos la ley, tenemos los reglamentos. Y tenemos una carrera diplomática también. Primero tenemos la ley. Segundo, tenemos la voluntad del canciller, que hay que mencionarla, algo muy importante. Me consta que es una persona interesada en reformar y relanzar el sistema del servicio diplomático dominicano. Y tenemos la voluntad política expresada por el presidente en el 12 y en el 16. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los elementos que impiden que eso se haga? Vámonos a la pausa y en el próximo segmento tú nos hablarás de eso, Luis. Sí, volvemos. Muy bien, amigos, continuando con esta interesante conversación sobre la diplomacia dominicana, vamos a presentarle, como es tradición en este programa, un pequeño video de menos de 2 minutos sobre unas palabras del presidente Medina en una de esas reuniones que hace con el cuerpo diplomático dominicano. Por favor. En ese espacio donde fue convocado todo el personal diplomático acreditado en las distintas legaciones fuera del país, el mandatario dijo que la nueva política debe sustentarse en la profesionalización del personal. Tienen ustedes la misión de encarnar los valores que el gobierno tiene como bandera: la honestidad, la eficiencia, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la institucionalidad democrática y, por supuesto, el servicio constante al pueblo dominicano y muy especialmente a nuestra diáspora en el exterior. Les dijo que no están solos, que les dará todo su apoyo y que forman parte de un gran equipo de gobierno.
Durante los 3 días del Foro de la Diplomacia Dominicana se trazarán las líneas estratégicas para que los diplomáticos actúen de forma coordinada y con un nuevo espíritu de trabajo. Por esa razón tengo previsto realizar reuniones generales y también reuniones regionales de jefes de misión que nos permitan abordar los problemas comunes y buscar las mejores soluciones. Para orientar a los diplomáticos fue invitado a disertar el experto Andrés Rosenthal, un mexicano con vasta experiencia sobre el tema. Sus consejos estuvieron basados en 7 puntos y entre ellos les sugirió aprovechar todos los contactos en los lugares donde estén y no limitarse a contar chismes al gobierno. Solo así el diplomático ganará el respeto no solo de sus países, de su país y de su gobierno, sino también de la opinión pública de su país. El foro se extenderá hasta el viernes 16 de enero. Arelis Ceballos, Informativos Teleantillas. Bueno, la verdad es que... Ahí está un ejemplo, Mónica y Julio, con ese video de que por lo menos en planteamientos están ahí los planteamientos para que la transformación del servicio exterior de la diplomacia de República Dominicana sea una realidad. Entonces, ¿por qué no pasa del todo? ¿Por qué si hemos tenido cancilleres como Andrés Navarro y el mismo ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el presidente ha declarado esto como una de nuestras prioridades? ¿Qué es lo que falta para que esto se concretice, Luis? Bueno, yo entiendo que, reitero, ya la propuesta está, lo que faltaría es pasar de eso, que de hecho en parte se ha iniciado con el actual canciller Miguel Vargas Maldonado, ya Julio lo mencionó, ha tenido una disposición, una actitud hacia la transformación. Recientemente hubo una disposición administrativa del canciller de separar, vamos a decir, 300 personas que no asistían a las embajadas. Sí. Exacto, esas son de las iniciativas que está tomando el actual canciller que son positivas. ¿Por qué? Porque la única manera que logramos lo que usted está planteando y lo que hemos venido planteando de tener una eficiencia en mayor cantidad de presencia con embajada, con menos personal innecesario, es haciendo esa iniciativa que tomó el actual canciller Miguel Vargas Maldonado. Entonces, de eso es que se trata, Mónica, una actitud, una disposición, tomar el presupuesto, hacer una distribución para que de menos de 50 embajadas podamos llegar a 100 embajadas, duplicarlo, yo creo que es posible. En África deberíamos tener por lo menos 15 embajadas, hay muchos países importantes en la parte del África subsahariana, Nigeria con productor de petróleo que es, hay muchísimos países. Exportadora dominicana. Exactamente, entonces en Nigeria tenemos que tener una presencia y tú revisas también esos países de Etiopía. Bueno, para seguir con África, en Etiopía, Guinea Ecuatorial, el único país que habla español y no tenemos tampoco una embajada permanente ahí. Turquía. Bueno, ni hablar de Turquía, que yo lo ubico en mis estudios en Asia por todo lo que significa y tú sabes muy bien la ubicación, es por lo menos asiático. euroasiático. Sí. Pero aquí en la Cancillería está en Europa, o sea, lo tratamos en Europa, pero aún así Turquía necesita un embajador permanente. Yo creo que eso en los próximos meses se va a producir porque aquí estuvo el canciller de Turquía, ha venido 2 veces un canciller de Turquía a la República Dominicana. Y hay una embajada turca aquí. Nuestro canciller Miguel Vargas visitó Turquía. También. Fue recibido por el presidente Erdogan, fue recibido por el primer ministro, por el canciller. Y en esos momentos lo que hizo nuestro canciller dominicano fue reiterar lo que ya se había propuesto aquí, porque lo que estoy diciendo lo sabe todo el mundo porque se publicó. De manera que nuestra embajada en Turquía, y sería una reciprocidad importante con un país que nos ha valorado mucho. Ya tú lo dijiste, Julio, desde el año 2013, noviembre, ya tenemos embajada permanente de Turquía y República Dominicana. Y ya se fue el primer embajador, Aydin Virgen, y llegó la segunda embajadora, que es una mujer. Así es. Y está esperando presentar credenciales, pero ya está en República Dominicana. Creo que la presentó. No se ha presentado credenciales todavía este año. El presidente precisamente estaba esperando presentar sus memorias para ese tema de la... Yo creo que eso es... En el sudeste asiático tenemos que tener embajadas en Tailandia, en Vietnam, en Singapur.
No tenemos en ninguno de esos países. Una O sea, cosa... no tenemos ninguno de esos países. Podríamos tener una permanente en Singapur por las características, la ciudad, jardín. Desde ahí tú puedes moverte a Malasia, que está ahí mismo, Indonesia, que está al relaciones frente. comerciales con Vietnam. El Sí, país. sí, con Vietnam. Yo creo que Vietnam necesita, y Vietnam planteó, Mónica, lo expresó públicamente el interés de abrir embajada. Ellos están concurrentes desde Cuba, ese es un tema que me corresponde a mí en la Cancillería, todos los países de Asia y Oceanía. Muchos de esos países de Asia están en Cuba y concurrentes aquí en República también. Dominicana, Australia Cuando está trabajan en con México, concurrencia, concurrente aquí. ¿Qué tanto se le atiende? Porque se supone que es parte de lo que tiene que hacer el embajador. ¿Qué tanto se le puede atender? ¿A quién? Y si es suficiente cuando el embajador es concurrente a varios países. Depende del interés del mismo embajador. Por ejemplo, el de India está concurrente desde Cuba, pero viene mucho. O sea, la presencia de India es importante. Bueno, que acaba de despedirse el embajador y ya el cuarto embajador que ha tenido concurrencia en República Dominicana, y se espera un próximo embajador. De Australia, que usted lo mencionó, Julio, hay un embajador en México y ese embajador viene a la República Dominicana, pero no ha presentado credenciales todavía como embajador concurrente. Tenemos de Nueva Zelanda, relaciones diplomáticas también, y no ha presentado las credenciales. Pero nosotros no tenemos presencia en ninguno de esos países tampoco, ni siquiera con concurrencias. Nada. Mira, hay una... Como yo he sido embajador en 2 ocasiones, he estado en la Cancillería y en la diplomacia económica, como se le llama. Así es. Yo en aquel momento, con la mejor buena fe, porque no era con el deseo de dañar nada ni a nadie, y dije, nosotros tenemos que tener, porque eso además lo vi en otros países, Sí. 3 categorías de embajadas. Sí. Embajadas A, embajadas B y embajadas C. Las A son las más importantes. ¿Cuáles serían esas? La de las Naciones Unidas, la de Estados Unidos, la de Haití, por lo que significa. la de Bruselas probablemente y la de Madrid quizás, Sí, por sí, la sí, relación correcto. con Sí, España. sí. Ahí para. Sí. Después vienen las B, que son embajadas muy importantes como Alemania, Japón, Corea, Sí. México, que son embajadas claves, Brasil, Sí, pero correcto. que no están en el mismo nivel. Y Exactamente. las últimas, las C, que son las embajadas más pequeñas. Bueno, ahora con la relación con Centroamérica debemos de replantear esto. correcto. Pero eso debería corresponderse a un nivel de personal, que es lo que hacen algunos países. Las C tienen 3 personas, o 2. Exactamente, el Sí. embajador más un secretario y o un consejero o lo que sea. Las B pueden manejarse con un personal de hasta 5 Exactamente, o 6. dependiendo de Y las otras, lo que se requiera. lo que se Lo que se requiera, de requiera, acuerdo a porque necesidad. son lugares clave para las relaciones comerciales, culturales, humanas. Justamente eso les iba a decir, que es bueno definir en este programa, que ustedes definan cuáles son los parámetros. son ideas. No, correcto. pero cuáles son los parámetros que definen las relaciones comerciales en un país, entre 2 países, porque todos sabemos que las relaciones económicas, la cantidad de dominicanos que hay en ese país, pero sería bueno ampliar un poco más sobre esto, porque a pesar de que muchos nosotros estamos hablando en este momento de la necesidad de abrir nuevas embajadas para muchos logros específicos, también es cierto que en la población hay un clamor que se dice, bueno, se gasta mucho, la Cancillería gasta mucho, se nos escapan, son sueldos que pagamos con nuestros impuestos, y lo que hay es que reducir al máximo lo que es el cuerpo diplomático. Entonces hay que concientizar Sí, pero a la tú puedes población, hacerlo reducir el gasto que es lo que tener también- más subir la presencia. cantidad de embajadas. Claro. Y por tanto, Mónica, que es el sentido que usted le quiere dar, mayor proyección, Claro. mayor comercio, mayor posibilidad de inversión para la República Dominicana. El canciller Miguel Vargas, que está ahí con nosotros, el canciller Miguel Vargas, desde que entró a la Cancillería, Julio, usted lo sabe, una de sus primeras palabras es la proyección de la República Dominicana desde el punto de vista comercial, que las embajadas puedan proyectar las exportaciones. Desde antes de que el presidente declarara este año, ya el canciller ha venido
planteando la necesidad de proyectar exportaciones, comercio para la República yo iría más Dominicana. allá. Yo creo que a cada embajada hay que ponerle una meta. Sí, eso es lo Una que... meta. Usted en este año Sí. tiene que lograr tal. Yo creo que cosa. ese Y sería eso el se punto debe clave. hacer. Eso se lo está Claro. planteando el actual canciller. Incluso recientemente dio a conocer medidas en ese sentido. O sea, Bueno. nuestro servicio exterior, Mónica y Julio, tiene que dar respuestas y el actual canciller está en ese sentido Bueno, pues trabajando. ojalá que este año que el presidente lo ha declarado para El fomento de las fomento de las exportaciones, exportaciones. sirva, ya que la diplomacia es una de las formas ideales para Claro. fomentar las exportaciones, para que haya una medición de eficiencia, no solamente en lo que es exportaciones, sino en todo lo que hace una embajada, porque la verdad es que nos cuesta y tenemos que sacarle el mayor provecho. Vámonos a la pausa, volvemos. ¿Cómo puede entonces considerarse que la República Dominicana puede violentar los derechos humanos? Yo creo que el señor González ha llegado muy lejos. Y yo le quiero pedir, señor Ral, que gobierne en San Vicente y Granadinas y a la República Dominicana le permita que gobernemos nosotros. Nosotros no aceptamos de ninguna manera que usted quiera imponerse a la soberanía de un Estado democrático que tiene instituciones que respetar. La nueva Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 184 que las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado. Nosotros vivimos en un régimen de derechos. Si el presidente de la República no aplica las sentencias del Tribunal Constitucional, se expone incluso a un juicio político en el Congreso de la República por violación a la Constitución de la República. De todas maneras, nosotros estamos trabajando con el gobierno de Haití en buscar una salida a los casos en que tengamos que atender. No es cierto que en la República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a nadie. Yo no le puedo quitar lo que no tenían a ninguna persona. La nacionalidad en República Dominicana se obtiene por mecanismos que están establecidos en nuestra Constitución, por condiciones constitucionales. Y puede ser que mucha gente tenga la confusión de entender que porque la sentencia llegó hasta 1929, hasta el 2010, mucha gente puede entender que fue una sentencia de carácter retroactivo, pero sucede que todas las constituciones de la República Dominicana, desde 1929 hasta la fecha, establecen las mismas condiciones de cómo se obtiene la ciudadanía en la República Dominicana. Ahí veíamos al presidente Un aplauso merece Danilo por esa Medina palabra. en La Habana, en aquella famosa Eso fue un foro de la CELAC precisamente. de la CELAC. Sí, el primer en 2014. cumbre de la CELAC. En la cual reclamaba al primer ministro de San Vicente y la Granadina de los permanentes ataques infundados sobre la violación de los derechos humanos basados supuestamente en la sentencia 163-03 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y como bien dice el presidente, este es un Estado de Derecho y el Ejecutivo no puede negarse a aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ese tema, Luis, de las acusaciones de violación de los derechos humanos es una carga permanente que tiene la República Dominicana. No es solamente nosotros reprimirnos en lo que son nuestra soberanía, como dijo ayer precisamente el presidente de la República en su rendición de cuentas en el Congreso Nacional, de que la República ejerce su soberanía sobre su territorio y no está sujeta a ningún tipo de condicionamiento. Pero desgraciadamente el entorno con CARICOM y con algunos organismos no gubernamentales de Estados Unidos, de Europa y de Canadá es muy agresivo hacia la República Dominicana. Nos presenta como un país racista, como un país violador de los derechos humanos,
que perseguimos a los haitianos, que los linchamos, que esto y que lo otro. Y en esto yo pienso que hay una actitud que debe ser permanente de parte de Cancillería hacia, en particular la CIDH y el CARICOM, y los otros organismos que están en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Hay algún plan, alguna proyección para contrarrestar esto y por qué pasa? Sí, lo primero es, vimos a un presidente que, como ustedes saben, la Constitución, la misma ley 163-16, establece que es el jefe de la política exterior, diríamos que es el primer diplomático, y ahí estuvo jugando su papel. Habló como el jefe de Estado de la República Dominicana, tiene su dualidad, ustedes lo saben, en estos países, jefe de Estado, jefe de gobierno, y por ahí estaba hablando como ese jefe de Estado que está proyectando el interés nacional, está señalando claramente, somos un Estado soberano con nuestras leyes internas, y yo como ejecutivo existe los poderes, la división de poderes que se respetan en la República Dominicana, pero además, y ese fue el énfasis que hizo el presidente, de qué violación de derechos humanos cuando la República Dominicana lo que ha sido el principal aliado que ha tenido siempre Haití, el primero que ha estado ahí y sigue estando ahí. Yo creo que, pero respondiendo a su pregunta, Mónica, sí, en la Cancillería de la República Dominicana existen varios organismos vinculados, especializados en el tema de derechos humanos. Hay una dirección general. Hay una dirección que la nueva ley también le da una énfasis exactamente para el tema. Uno que se vincula directamente al canciller o se reporta directamente al despacho del canciller, con el objetivo de que en temas como estos, donde hemos sido ya, como ustedes saben, condenados incluso, tengamos un equipo, y ahí yo estoy de acuerdo con Julio, ahí sí se debe ver cuál es el nivel del profesional que va a estar ahí. Tiene que ser alguien que maneje bien el tema, que conozca bien las leyes internacionales, el tema de los derechos humanos, porque no podemos seguir siendo condenados cuando todo lo contrario, la República Dominicana, lo que ha sido, reitero, un mayor aliado de Haití en el mundo. No ha habido un país. Más hacemos, más condenas nos dan. Exactamente, de manera que... Lo que no quiere decir que la República no pueda ejercer su soberanía y evidentemente sacar de su territorio a quienes no están legalmente. Pero eso no es una violación a los derechos humanos. Por eso te estoy diciendo que con un equipo que entienda bien y que explique eso, lo primero, ninguna de... que está en misión y otros permanente. países no lo hacen, no dejan inclusive claro hemos visto que sí, constantemente que deportan los haitianos el tema ilegales migratorio, en otros el países. tema migratorio en Europa y en los Estados Unidos es de la agenda 1 a 1. Y, de hecho, y la eso es cantidad lo que de deportaciones y de... ayer mismo salió la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los Dreamers. ¿Sabes qué me gustaría ya, Julio? Yo sé que estamos en la postrimería, ya que hablaste de migratorio. La Universidad del Caribe y su centro de estudios y análisis internacionales, el CAIEI, y el Instituto Nacional de Migración, con la doctora Florinda Rojas y el señor rector de Unicaribe, José Alejandro Aybar Martín, firmaron un acuerdo interinstitucional para trabajar precisamente esos temas de migración. Vamos a hacer análisis de la migración República Dominicana, Haití, República Dominicana desde Venezuela, la dominicana que está migrando al mundo. Ese para instituto pertenece a la Dirección de Migración. Está vinculado al Ministerio de Interior y lo dirige la doctora Florinda Rojas. De manera que en los próximos días estaremos, Julio, presentando quizás resultados. Vamos a ver si lo podemos analizar aquí. Fantástico. Se nos ha terminado el tiempo. Pero mira, un buen dato y les traeremos esa problemática con las personas del centro Unicaribe. Señores, hasta la próxima entrega. Gracias. Gracias a ustedes.